Shalom a todos, hermanos. Hemos estado en las últimas semanas hablando sobre una escuela de pensamiento moderna llamada el efrainismo, y hemos visto las principales cosas que el efrainismo asume y hemos revisado y contrastado contra la evidencia tanto de la Biblia como de la historia secular. Hoy mencioné que íbamos a tener un momento de preguntas. Podríamos titular a esta, originalmente había pensado titular a esta enseñanza 7 preguntas por responder, pero las 7 ya se me hicieron 8 y quizás se me hacen más si ustedes tienen más. Así que podríamos dejarlo en preguntas por responder. La primera me fue dada por el hermano Kenner, no es de él literalmente, pero es de un hermano que él conoce. Y él tenía ciertas dudas con respecto a las fechas que nosotros habíamos visto. Esto es, según lo que yo entendí, particularmente él pensaba o asumía que la pesa que Ezequías tuvo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, si se recuerdan, es una Pesach donde Ezequías no solamente se conforma con hacer una Pesach por todo lo alto en Judá, sino que él manda también a mensajeros que van con correos, cartas, a todos los que están del remanente de Israel que ha quedado, de las 10 tribus, ¿verdad? Algunos se burlan de él, pero otros vienen. Y según lo que veía, en lo que el hermano decía, él pensaba que eso había pasado en el primer año del reinado de Ezequías. Y el problema es aquí las fechas. En primer lugar, hay un problema con las fechas que vemos en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas debido a una realidad. Antes de que Ezequías fuera el rey de Judá, aparentemente él fue corregente junto con su padre Acaz del reino de Judá. Por eso hay cosas que parecen ser una dificultad en el texto bíblico. Por ejemplo, según leemos en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, verso 18:9, dice, en el cuarto año de rey Ezequías, era el año séptimo de Oseas, ¿verdad? El cuarto año de Ezequías es el año séptimo de Oseas. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, según se dice, en el año sexto de Ezequías, el cual es el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Eso está en el segundo libro de Reyes 18:10. Ahora, el problema es que esto es el 722, lo sabemos por la historia secular, esto fue en el año 722, y aparte de eso tenemos otra fecha que está corroborada por la historia secular. Esto es cuando en el año 14 de reinado de Ezequías, Sanaquerib, otro de los reyes de Asiria, viene y los sitió en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esto sabemos que pasó en el año 701 antes del Mesías, porque tenemos registro de Sennacherib, de hecho. Entonces, si corremos 14 o 15 años, dependiendo de dónde hagamos el corte del año, llegaremos al año 715 como el año en donde Ezequías empezó a reinar, ¿verdad? 701, Sennacherib llega. Entonces, si ese es el año 14 de rey Ezequías, entonces 14 años para atrás, y recuerden que aquí estamos hablando de antes de la era común, entonces tenemos que correr para atrás en números mayores, ¿verdad? Eso nos haría llegar a que Ezequías empezó a reinar en el año 715 o 716 a lo sumo. Ahora, el problema es que el escritor sagrado ya nos dijo que Ezequías ya estaba en el sexto año de su reinado cuando los reyes asirios Salmanasar y Sargón llevaron a Samaria. Eso fue en el año 722. Así que aquí hay una discrepancia, ¿verdad? Porque, por un lado, Ezequías empezaría a reinar en el año 716, según lo tenemos en los registros de Sanaquerib. Sin embargo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 10, pareciera que Ezequías había empezado a reinar ahí por el año 728 o algo así. Entonces, ¿cuál es? 728 o 716. Entonces, hay un erudito que explica que lo que pasó es que Ezequías fue corregente con su padre Acaz en los últimos años de reinado de Acaz, ¿verdad? Entonces, algunas veces se nos informa
se nos dice el reinado de Ezequías en el sentido de cuando empezó a ser corregente con Acaz. Y otras veces habla el escritor de cuando ya era su reinado propiamente hablando, de cuando él ya era rey, después de que Acaz había muerto. Entonces, algunas veces el escritor sagrado mezcla esas fechas debido a que él lo tiene claro y los destinatarios y los que recibieron el libro lo tenían claro. El problema es que nosotros no lo tenemos tan claro a años después, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado en no ser demasiado categórico con las fechas porque podemos estar hablando de dos periodos diferentes. Ahora, con respecto a la pesa que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, el hermano que te hacía la pregunta, Kenner, él citaba el verso 29.3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Adonai y las reparó. Segundo libro de Crónicas 29.3. Es muy importante que lean en su Biblia esto, porque luego él asume que lo que está en el capítulo 30 también se dio en el primer año de su reinado, pero eso no es así. Lo que se dio en el primer año de su reinado es todo lo que se habla en el capítulo 29, que él empieza a reparar el templo. Él empieza a reparar las puertas, a santificar a los levitas, luego pone personas para que canten y adoren según el mandamiento de David, y es decir, él hace muchas cosas. Y luego en el capítulo 30 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Adonai para celebrar la pesa que Adonai, Dios de Israel. Entonces, el hermano que te escribió parecía asumir que lo del capítulo 30 también pasó en el primer año. Eso no es así, esto pasó después. Lo que sucede es que Crónicas, que no es tan amante de las fechas en algunas ocasiones, no te da todas las fechas. Por ejemplo, si sigues leyendo en el verso por ejemplo, 32, segundo libro de Crónicas 32, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sanaquerib, rey de Asiria. Ahora, después, si tú tomas la palabra después como inmediatamente después, esto te llevaría a la conclusión de que, no sé, pasó en el año 3 o en el año 2 de rey Ezequías, ¿verdad? Porque la última fecha que te ha dado está en los versos que habla del primer año, pero no. Sabemos por el escritor de Reyes que esto pasó en el año 14 de su reinado. En otras palabras, la Pesach de Ezequías no pasó en el primer año de su reinado. Cada vez que el escritor de Crónicas te dice algo de Ezequías, dice después de estas cosas, en aquel tiempo, y tuvo Ezequías, y no te da fechas exactas, no siempre, algunas veces las da, otras veces no las da. Entonces ahí la objeción de él era, no, pero es que la Pesach de Ezequías él la hizo en el año primero y la deportación fue hasta el año sexto de Ezequías. Entonces, cuando él hizo ese llamado, todavía la deportación final no había pasado, decía él, o parecía decir, si es que he entendido bien lo que él quería decir, el argumento de él. Pero no es así. Cuando Ezequías hace la Pesach, ya había pasado lo del rey de Asiria, porque Ezequías le dice, 37, no seáis como vuestros padres, y como vuestros hermanos que se rebelaron el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. Y él se refirió al remanente que ha quedado a la mano de los reyes de Asiria, verso 36. Entonces, cuando Ezequías manda a hacer la Pesach, ya la deportación, no de Tiglat-Pileser, que esa fue mucho antes, sino la deportación de Sargón ya había pasado. Entonces, esa es una de las preguntas que habían hecho por ahí. Incluso, imagínate que, por la vía del argumento, imagínate que nosotros dijéramos, oh, bien, vamos a decir que eso no pasó después de los reyes asirios, aunque sabemos que el texto lo dice así. Pero luego vemos en el reinado de Josías, como ya esto es casi un siglo después de Ezequías, y se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34:9, lo leímos también. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilquías y dieron el dinero que habían sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Es decir, un siglo después se nos dice que habían representantes de las tribus de Israel en Judá. De hecho, no lo mencioné en las enseñanzas pasadas, no tenía estos versos, pero ahora los busqué bien. Y hay dos versos más donde te dice claramente
que en Judá había de las 12 tribus de Israel. No, estos versos no los había dado, sería bueno que los busquen y los añadan. El primero es segundo libro de Crónicas 11, del 16 al 17. Aquí estamos en el año, en el reinado de Roboam, cuando el reino se acaba de dividir, de hecho. Y el problema es que Jeroboam está instituyendo prácticas paganas, quitando a los levitas el sacerdocio allá en Israel, en el reino del norte. Y entonces se nos dice esto, desde el verso 14. 11:14, segundo libro de Crónicas. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, para los becerros que él había hecho. Tras los levitas, acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Adonai, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Adonai, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abenjail, hija de Eliab, hija de Isaí. Entonces, vemos que de todas las tribus de Israel vinieron, algunos quizás se regresaron otra vez a Israel, pero algunos quedaron ahí, de todas las tribus de Israel, como vemos más adelante, incluso en la época de Yeshua, que había una mujer que era de la tribu de Aser, si se recuerdan, y como Pablo dice delante de Agripa, todas las 12 tribus están sirviendo a Elohim de día y de noche, por la esperanza que aguardamos, es decir, dentro del pueblo judío, hay parte de las 12 tribus. Y hubo otra migración desde el reino del norte, que se había paganizado, al reino del sur. Está en segundo libro de Crónicas 15:9. Esto fue en el periodo de Asa, rey de Judá. En el 15:9 dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Adonai su Dios estaba con él. Es decir, siguieron habiendo migraciones de la gente de Efraín hacia Judá, al ver que la mano del Eterno estaba sobre Judá. En otras palabras, hoy, como dijimos al inicio, hoy en día en el pueblo judío hay muchas personas que son de las 10 tribus del norte. Es un error total pensar que hoy judíos significa que todos los 25 millones de judíos que hay en el mundo son descendientes o de los levitas, o de Judá, o de Benjamín. Es falso. Como vimos, Pablo dice que dentro del pueblo judío habían de las 12 tribus que servían a Elohim día y noche, y Jacobo escribe a judíos creyentes en Yeshua, que habían vuelto a las tierras en Hechos 2, si se recuerdan, de Elam, Mesopotamia, Meda y todo eso, y él escribe a las 12 tribus en la dispersión. Es decir, dentro del pueblo judío hay, dentro de los destinatarios, dentro de las personas que les iba a llegar esa carta, que obviamente no eran israelitas gentilizados y que no tenían ninguna relación con el Dios de Israel y que estaban adorando ídolos. No, los que iban a recibir esa carta eran creyentes, obviamente, y eran creyentes dentro del pueblo judío. Entonces, dentro del pueblo judío hay de las 12 tribus de Israel. De hecho, encontré la cita que les había comentado, es del erudito Richard Buckman, y él escribe algo muy interesante. La cita es de su libro, es James, es un comentario a la carta de Jacobo, de Richard Buckman, en la página 15. Y él dice: descendientes de aquellos que habían sido deportados por los asirios en el siglo 8 antes de la era común, aún estaban viviendo en las tierras a las cuales ellos habían sido deportados. Esto es Mesopotamia del norte y Media, y habían formado una parte importante de la diáspora oriental. En el primer siglo de nuestra era, había contacto con estas gentes y Jerusalén. Ellos enviaban su impuesto del templo a Jerusalén y venían en peregrinaje cuando les era posible. Eso es lo que vemos en Hechos 2, ¿verdad? Que hay judíos de todas las partes del mundo, y ahí se menciona judíos de Elam, Mesopotamia y de otras partes. Voy a leer las partes que se mencionan. Dice: partos medos, o sea, de Media, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Varios de esos judíos, aquí se les llama judíos porque, como dijimos, judío no significa descendiente de Judá. Judío significa de la región de Judea, independientemente de qué tribu son. Cuando Ciro aprobó que el pueblo judío volviera de Babilonia, también algunos de Asiria volvieron, ahí venían de todas las tribus. Judío era
de Judea, no los reyes y de otras naciones no distinguían ninguna tribu. Para ellos judíos eran judíos, los que estaban en Judea, y no les importaba de cuál de las 12 tribus eran. Sigo con la cita de Richard Buckman. Él dice, ellos enviaban el impuesto del templo a Jerusalén y venían al peregrinaje cuando les era posible. Y él menciona, Rabí Nahum el Meda, que debe haberse originado en las comunidades israelitas en Media, era un líder conocido, un líder farisaico conocido en Jerusalén. Noten que aquí se menciona Rabí Nahum el Meda, también se menciona en el Talmud. Es decir, Rabí Nahum el Meda era un judío descendiente de las 10 tribus del norte. Entonces, en Judá hay muchísimas personas que son descendientes de las 10 tribus. Esa es la primera pregunta que iba a considerar. La segunda pregunta, obvia, ¿verdad? Que podría venir a la mente de varios, es, con esto que he mencionado, ¿queremos decir que la restauración de las 12 tribus ya se dio? Esa podría ser una pregunta, sería una pregunta automática. Y depende de qué estemos hablando. Si la pregunta es, ¿se dio una restauración parcial? La respuesta es sí. Ahí vemos cómo claramente hoy en el pueblo judío hay descendientes de las 12 tribus de Israel. Ahora, si lo que queremos, lo que estamos pensando es una restauración total, la respuesta es no. Claramente Ezequiel y Zacarías hablan de que cuando el Mesías venga, es decir, cuando el shofar se oiga, entonces será la restauración total de las 12 tribus de Israel. Y recuerden que restauración no es solamente que personas que hoy en día no saben que son descendientes de las 12 tribus vuelvan a la Torá. Aparte de eso, hay que hacer algo más. Los que hoy están en el pueblo judío y no saben de qué tribu son, también tienen que, el Mesías les va a revelar de qué tribu son. Porque, si ustedes leen Ezequiel 47, por ejemplo, el Mesías, en la era mesiánica, en lo que se conoce como el milenio, va a dar otra vez la tierra a las tribus, y según de qué tribu alguien es, esa tierra es la que va a recibir. Eso lo dice Ezequiel 47:13, así ha dicho Adonai el Señor, estos son los límites en que repartirás la tierra por edad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Entonces, si ustedes siguen leyendo el capítulo 47 y 48, van a ver que habla del límite de cada una de las 12 tribus. El problema es que hoy en el pueblo judío hay muchísimas personas que no saben de qué tribu son, simplemente son judíos y ya, se acabó. No pueden probar que son descendientes de Neftalí o de Rubén o de Simeón o de Gad o de Aser, no pueden, porque la genealogía se perdieron. Entonces el Mesías tiene que hacer 2 cosas en la final restauración. En primer lugar, va a revelar él, no un presentimiento, no una especulación de que yo tal vez pudiera ser descendiente de Israel, sino él, con el Espíritu del Eterno, va a revelar sin sombra de duda quién es descendiente de Israel. Eso es lo que Rambam dice, de hecho. En Hilhot Melahim 12:3, Maimónides, el gran rabino medieval, dice, en los días del rey Mesías, cuando su reino esté establecido y todo Israel sea reunido a él, la ascendencia de cada uno será confirmada por el Mesías a través del Espíritu Santo que mora sobre él. Como está escrito, él se sentará como un horno y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Y él purificará primero a los hijos de Leví y dirá, este tiene ascendencia sacerdotal. Y él descalificará para todo el sacerdocio a todo aquel que no descienda de Israel, como está escrito. El gobernador les dijo a ellos que no debían comer de las cosas santísimas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Esdras 2:63. De esto aprendes que aquellos que se presumen son de un linaje serán confirmados, y aquellos con linaje establecido serán confirmados por Ruach HaKodesh. Y él no meramente establecerá ascendencia de Israel, sino también de cada tribu. Él anunciará que este es de tal tribu y este otro es de aquella tribu. Eso lo dice Maimónides en Hilhot Melahim 12:3. Entonces, para que una restauración total se dé, varios de los que hoy no saben que son descendientes de las 12 tribus, tienen que tener ese conocimiento. Y no solamente eso, varios de los que hoy están en el pueblo judío, pero no saben de qué tribu son, deben de saber de qué tribu son para repartirles la tierra. Entonces,
La restauración total pasará cuando el Mesías venga. Es Él en persona el que va a anunciar si alguien es descendiente de una tribu o no. Entonces, la restauración final obviamente no ha pasado, faltan muchas cosas para que esa restauración final pase. Sin embargo, ya en el pueblo judío hay una restauración parcial de las 12 tribus. El pueblo judío es el único cuerpo de descendientes de Israel que ha mantenido una continuidad inquebrantable en el pacto. Ser parte de Israel, hablando del Israel, la nación, ¿verdad? Israel según la carne, como dice Rav Shaul en 1 Corintios. Hablar de Israel no es hablar únicamente de alguien que tenga un poquito de sangre en sus venas, que pudiera ser sangre de Abraham. No es alguien que tenga un sentimiento de acercamiento a Israel. Es alguien que está dentro del pacto. Y puedes estar dentro del pacto por una de dos. O naciste de un vientre judío y te mantienes en el pacto, o hiciste una conversión legal con autoridades reconocidas por el pueblo judío. Como estás viniendo a convertirte no únicamente a una religión, sino estás convirtiéndote a un pueblo, a una entidad social, una entidad colectiva, con todo lo que eso representa. Te estás convirtiendo a una nación, de hecho. Como dice Éxodo 12, Él será como uno de vuestra nación. Entonces, no te puedes convertir tú solito, y no te puede convertir alguien que no ha sido aprobado por el grupo social al cual te estás convirtiendo. Tiene que haber alguien, una autoridad, así como fue en el caso de Ruth, que te convierta. Si tú, lo cual nos va a llevar a las otras preguntas, si tú tienes sospecha de que podrías tener ascendencia de judíos, o incluso tienes certeza de que tendrías ascendencia israelita, es decir, no solamente lo sospechas, tienes, no sé, sabes que tu bisabuela, por ejemplo, fue judía, que no lo sospechas, como muchos en este movimiento que dicen, tal vez yo me sentí bonito con el chofar y el jatigua. No, tú tienes pruebas, ¿verdad? Tienes pruebas. La pregunta del millón sería, ¿eso te hace judío? ¿Te hace eso judío, sí o no? ¿O te hace parte de Israel? ¿Te hace parte del pueblo de Israel, parte de las 12 tribus de Israel? Bien, eso nos lleva a la tercera y cuarta pregunta. Consideremos una por una. Primera pregunta. Bueno, primera que sería tercera, ¿verdad? ¿Qué tal si yo tengo sospecha de ascendencia judía? Supón que tú sospechas que pudieras tener ascendencia judía. Noten que utilizo la palabra judía porque es muchísimo más probable que alguien en Latinoamérica tenga ascendencia judía debido a todo lo que ya hemos leído, ¿verdad? Que Colón trajo judíos y hay otros grupos y mucha sangre judía en Latinoamérica. Y no utilizo mucho lo de las 10 tribus, pero la mayoría de las 10 tribus que se perdieron entre los gentiles están por allá, por Asiria, por Uzbekistán, por Mesopotamia, por Media, por allá están muy lejos de nuestras latitudes. Entonces es más probable que tengas ascendencia judía. Podrías tener ascendencia de las 10 tribus, pero es menos probable. Ahora, supón que tú tienes sospecha. Tú no tienes pruebas, tienes sospecha de que podrías pertenecer a las tribus de Israel. Eso la pregunta sería, ante la duda, ¿eres o ante la duda no eres? Vamos a ver, Nehemías 7, 63 al 65. Aquí se dio algo similar a lo que tenemos hoy en el efrainismo. Personas que tienen sospecha de que pudieran descender de Israel. Nehemías 7, del 63 al 65. De hecho, no tanto, ¿verdad? Porque los de Nehemías 7, vaya que tenían sospecha, y era una sospecha fuerte. Es decir, no era cuestión de que sentían un sentimiento de atracción, ¿no? Tenían muchas cosas que los hacían sospechar ser de un linaje específico. Verso 63, 7:63 dice, y los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. En otras palabras, estas personas tenían todo la sospecha de ser parte de Israel y de ser no solamente parte de Israel, sino ser sacerdotes. Entonces, lo primero que hace el gobernador de Judá, es decirles, ante la duda, como no hay certeza, es decir, no hay pruebas, no hay certeza de que ustedes sean, no toquen ninguna de las cosas santas.
hasta que haya un sacerdote con Urim y Tumim. Sabemos que en el segundo templo ya nunca hubo sacerdote con Urim y Tumim. De hecho, es el Mesías el que en la literatura judía es descrita como una especie de Urim y Tumim viviente. El Urim y Tumim era algo que estaba en el efod, en el pectoral del juicio del Cohen Gadol, y hacía posible que tú consultaras al Eterno y de alguna manera sobrenatural tú obtenías respuesta. Por ejemplo, David preguntaba al Cohen que tenía el Urim y Tumim, ¿perseguiré a los filisteos? ¿Los entregarás en tu mano? Y en el Urim y Tumim, Urim significa luces, Tumim perfecciones, en el Urim y Tumim de alguna manera se ponía un mensaje. Y entonces Hashem contestaba, sí, los he entregado en tu mano. Es decir, era una manera de limpiar toda duda. Si tú consultabas con Urim y Tumim, ahí había 100% de certeza. Entonces, mientras no haya certeza, tienes que esperar un Cohen con Urim y Tumim. Eso fue lo que le dijeron. Entonces, imagínate, si esto es así, ¿cuánto más será para aquellos que hoy dicen, bueno, probablemente allá mi tatarabuelo quizás fue de una de las 10 tribus? Estas personas venían con los que habían regresado de Babilonia. Tenían muchísimas razones para decir, bueno, nosotros somos sacerdotes. Yo me acuerdo que, no sé, mi bisabuelo me decía me decía a mí que él no podía entrar nunca en un velorio, él no podía ir a ningún funeral. Y eso es algo que solo los sacerdotes hacen. Y otro decía quizás, sí, además yo también me acuerdo que cuando él veía un animal muerto, él se alejaba y me decía que eso no. Y todas esas sospechas que ellos pudieran argumentar en su favor de que de verdad eran Cohen, ante no haber certeza, ellos le dijeron, bueno, tienen que esperar un sacerdote con Urim y Tumim. Y es lo mismo en el caso del efrainismo. Supón que de verdad tú podrías tener sangre de una de las 10 tribus. Estás en el mismo caso que estas personas. Estas personas argumentaban que eran posibles descendientes de un linaje que les daba ciertas responsabilidades y ciertos derechos. Entonces, la respuesta de la Biblia es, mientras no haya certeza, no eres parte de esto. Mientras no haya un sacerdote con Urim y Tumim que despeje toda sombra de duda, tú no eres parte de este linaje. Y así como ellos fueron excluidos del linaje sacerdotal, y entonces tú también serías excluido del linaje de Israel hasta que no haya un Cohen con Urim y Tumim. Ahora, eso no quiere decir, nota esto, eso no quiere decir que tú no, si tú tienes un fuerte deseo de convertirte en judío y encuentras a una autoridad competente, un rabino ortodoxo que te haga la conversión, si tú sabes todo lo que se te viene, si estás de acuerdo en cumplir todo lo que un camino de vida judía requiere, tú puedes convertirte, siempre y cuando eso no implique negar a Yeshua, porque sería perder tu alma eternamente solamente por gozar de algunos privilegios por un poco más de 50 o 60 años en esta tierra. Ahora, si puedes encontrar un rabino que te convierta sin necesidad de negar a Yeshua, como yo conozco personas que lo han hecho y se han convertido sin negar a Yeshua, los rabinos ortodoxos que los convirtieron no metieron preguntas de ¿crees tú que Yeshua es el Mesías en la conversión? Y ellos se convirtieron y viven ahora dentro del pueblo judío. Eso no quiere decir de que tú estés excluido de esa posibilidad. Claro que puedes. Si la posibilidad llega a tu puerta, si Hashem abre las puertas y abre los medios. Claro que no hay ningún problema con eso. Lo que aquí estoy hablando es de la creencia de que solo por el mero hecho de yo tener una sospecha de que allá 10 generaciones arriba de mí, quizás alguien de las 12 tribus fue uno de las personas que yo tengo ascendencia, eso automáticamente me vuelve en parte de Israel. Eso no es así. Lo cual lleva a la pregunta cuarta. ¿Qué tal, hermano Isaac, si no solamente tengo sospecha, yo tengo certeza? En otras palabras, yo tengo, no sé, mi bisabuela está enterrada en un cementerio judío. O yo tengo una partida de nacimiento que dice que mi bisabuelo era varón judío. Así dice, aquí tengo, mire, o varón ladino, aunque eso es menos ladino, no siempre significa descendiente de judíos, puede significar otras cosas. Pero supón, por la vía del argumento, que
tienes una partida de nacimiento de tu abuelo o de tu bisabuelo que dice varón judío. Ahí está. Tus dos o tres o cuatro, bueno, 3 o 4 generaciones arriba de ti, hay un judío. ¿Te hace eso judío? La respuesta es no. Eso te hace un gentil que tuvo un bisabuelo judío. ¿Por qué razón? Porque en la Torá, en Génesis 18 se dice que digamos que yo soy judío, no he perdido el pacto. Si yo vengo, me aparto del pacto y yo tengo un hijo y yo no lo circuncido, a partir de ahí, dice la Torá, ese varón será cortado de entre su pueblo. Es decir, ya no es reconocido como parte del pueblo judío. Es decir, si hace 5 generaciones alguien fue judío en tu familia, eso te haría ser, te haría tener sangre judía, pero no te hace automáticamente parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien no te circuncidó, si eres varón, o no circuncidó a tu abuelo, o digamos que el último que fue judío fue tu tatarabuelo. Entonces, tu bisabuelo ya no fue judío. Desde tu bisabuelo para abajo, la Torá dice, ese varón será cortado de entre su pueblo. Es decir, no es considerado ya legalmente en parte del pueblo judío. Él salió del pacto. Ahora, tú tienes, lo que hace diferente este caso, cuando tienes certeza, es que esta sería una muy buena motivación para buscar una conversión al judaísmo. Es decir, tú tienes certeza de que hay sangre judía en tu familia y quieres restaurar la identidad israelita que había en tu familia. Claro, sin dejar la fe en Yeshua. Tú tienes ese celo de volver a las raíces, de que tienes seguridad. Entonces, ahí tienes que hacer lo mismo que hace un gentil que se convierte al judaísmo. Tienes que buscar la conversión. O deberías buscar la conversión con una autoridad reconocida dentro del pueblo judío, siempre y cuando eso no implique negar a Yeshua. Por ejemplo, Boaz Michael, el líder de First Fruits of Zion, su bisabuela era judía. Su bisabuela estaba enterrada, de hecho, en un cementerio judío en Estados Unidos. Sin embargo, de su bisabuela para abajo ya no hubo judaísmo. Su abuelo, su papá y él ya no tenían judaísmo alguno. De hecho, su papá fue criado o se convirtió al cristianismo y vivieron una vida en el cristianismo. Sin embargo, Boaz Michael, en su juventud, a sus 17 años, empieza a buscar fuertemente de la Torá, fuertemente del pueblo judío, sin dejar su fe en Yeshua. Y en esos azares de la vida, él, por su celo de la Torá, él empieza a conocer rabinos ortodoxos. Un rabino ortodoxo le hace una propuesta y le dice, yo tengo conocimiento de tu bisabuela. Yo sé que tú eres descendiente de judíos. Yo sé que tu bisabuela era judía. Y tú tienes que restaurar eso. Y a mí me gusta mucho que tienes mucho celo por la Torá. Tu bisabuela era judía y yo estoy dispuesto a completar tu conversión. Yo te hago la conversión al judaísmo. Yo he observado tu adherencia a la Torá, yo te hago esa conversión. Entonces, Boaz Michael, obviamente, solo tiene un problema. Él es muy sincero, él es totalmente honesto con el rabino y le dice, solo hay un problema, rabino. Yo con mucho gusto restauraría mi identidad judía, que viene de mi bisabuela, de la cual tengo seguridad. Con mucho gusto lo hago, pero hay un problema. Yo no puedo dejar de creer en Yeshua como el Mesías de Israel. Eso literalmente Boaz se lo dice. Él cuenta todo esto en la página 27 de su libro, la Casa de David. Y él dice que el rabino ortodoxo, viendo el celo de la Torá y conociendo la historia de la familia, le dice, yo te ofrezco acompañarte y completar tu conversión sin que tengas que renunciar a tu fe en Jesús como Mesías. Le dice él, yo no hago esto mucho, pero yo conozco tu celo y conozco a tu abuela. Entonces yo no tengo ningún problema en que tú creas que Jesús es el Mesías de Israel. Si siempre te mantienes dentro de la Torá y si eres un buen judío observante, yo te lo cumplo. Y se da la puerta. Ahora Boaz Michael vive en el corazón de Jerusalén y él es el presidente de First Fruits of Zion. Sus hijos y sus hijas sirven en Israel, en el ejército muchos, y es algo que él hizo. Pero nota que él, teniendo una bisabuela judía, eso no lo hacía automáticamente judío. Él tuvo que hacer una conversión.
¿Por qué? Porque de la bisabuela para abajo, si se recuerdan cuando el mandamiento de la circuncisión es dado en Génesis 18, aquel varón que no sea circuncidado, este varón ha traspasado mi pacto, será cortado entre su pueblo. Y en ese contexto, será cortado entre su pueblo no significa pena de muerte, porque ¿qué culpa tiene el niño, verdad? No significa pena de caret, ¿qué culpa tiene el niño? Lo que significa es, no será reconocido legalmente como parte del pueblo judío. Entonces, si tú tienes certeza, noten que aquí ya nos movimos de la pregunta 3 que era, ¿y qué tal si yo sospecho? Bueno, soy muy, muy débil. Ahora, si tú tienes certeza de que tienes ascendencia judía, sería bueno que consideraras, que lo pusieras delante del Eterno y de tu situación familiar actual, ¿verdad? Porque también Boaz tenía una esposa y tuvo que consultar si ellos estaban dispuestos a, como familia, tener una vida judía. Recuerda que la vida judía no es un llanero solitario, necesitas una comunidad. Necesitas una comunidad que te provea de cosas kosher para comer. Necesitas de una comunidad, una comunidad que te va a acuerpar en todo. Y si en tu familia eso va a ser problema, entonces eso va a ser un caos. El postrer estado será peor que el primero. Entonces es algo que tienes que considerar. En el caso de Boaz, toda su familia se convirtió porque no tenía ningún problema con eso. Pero digamos que esto te podría dar una buena motivación. Esto es una buena motivación, que tú tengas certeza de ascendencia judía. Es una buena motivación para buscar la conversión al judaísmo. Estás restaurando, de hecho, estás siendo parte de la profecía de la restauración de las tribus. Y estás llevando el nombre del Mesías a Israel. Tú y tu familia van a ser discípulos de Yeshua. Quizás no, dependiendo del caso, dependiendo del contexto, vas a poder vivir proclamando a Yeshua en el pueblo judío o por causa del daño que el cristianismo ha hecho al nombre de nuestro maestro, quizás vas a tener que mantenerlo en secreto por un tiempo para la postre traer mayor gloria a su nombre, como muchos han hecho en la historia, pero independientemente del contexto, esto sería una buena motivación para buscar la conversión a judíos. ¿Qué tal? Esta sería como 3.1 o 4.1. ¿Qué tal si yo tengo certeza de ascendencia judía? ¿Qué tal si yo tengo sospecha de ascendencia judía? Pero aparte de la sospecha, yo tengo un fuerte deseo de guardar la Torá. Es decir, yo he oído que en la Torá hay leyes para todas las naciones, todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo son para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío. Entiendo que hay leyes universales en la Torá que son para todo el mundo, pero yo tengo, no sé, yo en mi alma tengo un deseo de ir más allá. De guardar, de usar tzitzit, de ponerme susá, de guardar el Shabbat, de todo eso, yo tengo ese deseo. Pero, un gran pero yo no he encontrado ningún rabino ortodoxo tan bueno como el de Boaz Michael, ¿verdad? Es decir, aquí los que tengo a la mano, la primera pregunta que me van a decir, ¿crees que Yeshua es el Mesías? Al momento que yo diga sí, me mandan por un tubo. Entonces yo no tengo esa suerte que tuvo Boaz Michael y que tuvo otros de los que usted conoce, hermano. Entonces, ¿qué hago? Bien, de ser ese el caso, tienes que entender que al día de hoy el pueblo judío tiene el derecho de definir quién es parte del pueblo judío y quién no, independientemente te guste a ti o no. Independientemente sea bíblico o no las autoridades, debes de entender que un velo ha sido puesto en las autoridades de Israel en torno a Yeshua y tienes que ser sensible a eso. Entonces, no vas a decir, bueno, yo, aunque no me reconozcan, yo soy judío. Porque como te dije, eso sería engañarte tú solo. Hashem le dio al pueblo judío en la Torah la potestad de definir los jueces de Israel a quienes van a aceptar como parte de su nación. Es algo que Hashem entregó al pueblo judío y mientras no haya una apertura más grande, yo creo que la habrá. Yo creo que antes de la venida del Mesías habrá una apertura más grande de parte del pueblo judío a Yeshua y no será tan grave creer en Yeshua para tu conversión. Quizás no será la rama principal del judaísmo, pero será algo que va a ir siendo cada vez más aceptada. Y la clave ahí va a ser los judíos creyentes en Yeshua de hoy en día. Cómo ellos van a ser testimonio de Yeshua a la comunidad judía. Si hoy los judíos que creen en Yeshua transgreden el Shabbat, no comen kosher y no hacen
la halajá como el judaísmo lo manda, entonces el judaísmo se va a hacer todavía más resistente a Yeshua, porque va a decir, ven lo que hace ese Yeshua, ven lo que hace ese Jesús, miren, destruye la Torá, destruye las leyes que nos dio Moisés. Y entonces, yo creo que paulatinamente el judaísmo va a tener más apertura hacia Yeshua y hacia sus seguidores. Judá se va a ir acercando más a Benjamín, metafóricamente hablando, siendo Benjamín el hermano que nunca negó, que nunca participó en la venta de Yosef. Esto es representando a los judíos creyentes en Yeshua. Y van a ir siendo más abiertos y aceptando un poco más. Tú lo verás. Tengo plena fe de que eso va a pasar. Pero bien, mientras eso pasa, ¿qué hago? Bien, mientras eso pasa, tú puedes tomar perfectamente, según la propia halajá judía. Por ejemplo, Maimónides dice en el Mishneh Torah, si un gentil quiere voluntariamente guardar mandamientos que no aplican a él, permitámoselo y él obtendrá recompensa. Es decir, tú como no judío no estás obligado a guardar los mandamientos que son obligantes únicamente al pueblo judío. Pero si tú tienes un gran deseo de guardarlos, pues hazlo, no hay problema. Siempre y cuando, Maimónides dice, lo hagas de la manera apropiada. Si vas a utilizar tzitzit, debido a que sacar los tzitzit y enseñarlos al mundo da el mensaje, yo soy judío, y si luego con esos mismos tzitzit entras a un restaurante que no es kosher, vas a dar un mal testimonio a la comunidad judía y vas a dar un mal testimonio de la comunidad judía. Si luego con esos tzitzit andas en carro en Shabbat, va a ser todavía peor. Entonces, si tú quieres usar tzitzit, si sientes que es una disciplina espiritual bonita, no sé, te cubres con el tzitzit, los 4 esquinas representan las 4 letras del nombre de Dios y es algo increíble, algo muy bonito, es una representación tangible de las alas de la Shejinah sobre ti, muy bonito. Bien, tienes que utilizar el tzitzit por dentro. Y en un talit katam, no lo hagas en las cositas del pantalón del cincho. No es así. Al hacer eso, estás guardando un mandamiento que no es para ti y lo estás haciendo mal. El pueblo judío te va a ver como con un mal disfraz. Es como que tú fueras policía o tú fueras soldado y luego vieras a una persona vestida, pero muy mal de policía y de soldado. En lugar de dar celo, vas a dar lástima. Te vas a ver horrible. Es como la anécdota que Toby Yannicki contó una vez. Él era muy fanático, no recuerdo si de los creo que de los New York Mets. En Nueva York hay 2 equipos de béisbol, los Mets y los Yankees, y son rivales acérrimos. Es decir, los New York Mets, cada vez que juegan los Yankees con otro equipo, ellos son fans del otro equipo. Ellos siempre quieren que los Yankees pierdan. Y viceversa. Entonces, una vez en el estadio había una persona, cuenta Toby Yannicki, que llegó al estadio con la camisa, creo que era así, con la camisa de los Yankees y la gorra de los Mets. Entonces, todo el mundo se le quedaba viendo raro. Ahora, todo el mundo no tenía claro qué era ese hombre. Si era alguien que quería dar un mensaje de pacifismo, no sé. Lo que todo el mundo tenía claro como la luz del día es que él no era un neoyorquino. Eso estaba claro. Si hubiera sido un neoyorquino, sabría que eso no se hace. Y así ve el pueblo judío a alguien que anda con tzitzit no según la halajá lo determina. El pueblo judío tiene la prerrogativa entregada por Dios de definir cómo tiene que guardarse cada mandamiento. Si no, cada uno empezaría a hacer lo que bien le parezca, como en el tiempo de los jueces, y acabaríamos por tener un caos en el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío tiene esa potestad entregada del cielo. Entonces, si tienes certeza o sospecha de ser descendiente de una de las 12 tribus de Israel, pero no tienes un rabino que te haga la conversión hoy sin comprometer tu fe en Yeshua, lo que puedes hacer es vivir un camino de vida judía para ti y tu familia. En otras palabras, ve incorporando más mandamientos paulatinamente.
ve, cómprate talit katán, muchos utilizan tzitzit, hazlo por favor de la manera correcta para que cumplas lo que dice Rav Shaul, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la comunidad de Dios. Si quieres luego utilizar tefilín, puedes utilizar tefilín siempre y cuando sea en privado, en secreto, no en público, porque eso te va a dar un mensaje de que eres judío y vas a estar usurpando una identidad que por lo menos al momento no es tuya y vas a causar más mal que bien. De todas maneras, si te sientes atraído a esos mandamientos y no te sientes atraído y dices, bueno, para mí qué me importa, a mí me importa lo que Hashem diga, no me importa lo que digan los hombres. Bien, si de verdad no te importa lo que digan los hombres, bueno, sé judío o sé Israel para con Hashem. Utiliza, guarda los mandamientos de una manera que no hiera sensibilidades del pueblo judío ni seas tropiezo y empieza a guardar más mandamientos. Ya no trabajes en Shabbat. No manejes en Shabbat, no cargues en Shabbat, vete informando de cada vez más. Y Hashem va a ver eso. Y ya sea en este mundo o en el mundo venidero, Él te va a premiar eso. Simplemente tienes que ir guardando cada vez más. Dice Rabbi Haim Kanievski, que es un posek halajá, es decir, no es solamente rabino, no es solamente dayan, es un posek halajá. Es decir, él es el que puede dar leyes para todo Israel y ser obedecidas en todo el mundo judío. Él dice que un no judío puede guardar cualquier mandamiento de la Torá, obtener recompensa de ello sin ningún problema. Es decir, tú puedes guardar todos y cada uno de los mandamientos que el pueblo judío guarda sin ningún problema. Ahora, probado que lo hagas de la razón correcta. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué lo haces? La mejor respuesta no es porque soy judío. Simple y sencillamente tienes que decir, bueno, yo tengo una fuerte sospecha o descubrí que yo tengo ascendencia judía. Entonces estoy incorporando más y más elementos de la vida de mis antepasados a mi vida. Actualmente no soy reconocido por el pueblo judío por causa de que yo creo que Yeshua es el Mesías, pero delante de Dios yo empiezo a guardar todos estos mandamientos. Y fui listo, está listo ahí. Creo que vamos a parar aquí. Con estas 4 preguntas me quedan otras 4 y quieren pueden decirme más preguntas de las que tengan y así las consideramos en el siguiente estudio. Espero que esto haya sido de bendición, espero que se hayan aclarado más cosas, hermanos. Espero que haya dado alternativas, con la ayuda del Eterno, a deseos que hay en el alma de muchos, de poder hacer las cosas de manera correcta. Antes de terminar, recuerden que con todo y que se tenga una base de que con todo y que tengas certeza de ascendencia israelita, no eres considerado judío, la da el maestro mismo. Cuando él sanó a 10 leprosos, uno de ellos era samaritano. Ese samaritano regresó y él, es decir, un samaritano tiene certeza de que desciende de Israel. Como vimos, los samaritanos son una mezcla de israelitas y gente de Cuta. Ahí, es decir, el samaritano no tiene dudas de que tal vez es de Israel. Él tiene sangre de Israel. Pero ¿cómo lo considera el maestro? Él dice, ¿cómo es posible? Yo sané 10 personas y 9 volvieron, y 9 no volvieron, y el único que volvió es este extranjero. Nota que para Yeshua, un judío, para el rey de los judíos, con todo lo que tú tengas certeza de que desciendes de Israel, si no te mantuviste dentro del pacto que el Eterno ha dado al pueblo judío, entonces eres un extranjero, eres alguien que hoy en día no es parte del pueblo judío hasta que haga una conversión con las autoridades correspondientes. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y que pueda haber dado luz a todos ustedes de esto.